Eso estamos con un referente de Juntos por el Cambio, exgobernador de Mendoza, actual senador nacional. ¿Cómo estás, Alfredo Cornejo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, repasamos esto que fue la conformación, la nueva conformación de la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Qué quisieron hacer con esta reunión que fue previo a la reunión con el presidente Alberto Fernández? No, estaba prevista con anterioridad a la fijación de la fecha de firma del consenso fiscal. Pero sí sirvió para aclarar algunos puntos y transmitirlos correctamente, ¿no? Los pactos fiscales los sucesivos pactos fiscales que se han firmado con Alberto Fernández tienen tres características. Una es que los liberan a las provincias para poder aumentar impuestos provinciales, que son la prohibición que venía de los pactos fiscales anteriores. Lo hacen por año esa liberación. Le permiten aumentar los impuestos que son provinciales, ingresos brutos, sellos, etc. La segunda cláusula que tienen es que los obligan a no... Bueno, en esta primera cláusula tenemos una coincidencia absoluta, los tres gobiernos que administran Jujuy, Corrientes y Mendoza, con Horacio Rodríguez Larreta, de no aumentar ingresos brutos, de no aumentar ningún impuesto y no crear un impuesto nuevo, que sería el de la herencia. La segunda cláusula que tienen los pactos fiscales es que obliga a no litigar o a renunciar a los litigios que se tiene con el gobierno, con lo cual Cava debería renunciar a una demanda que tiene entablada con la Corte. No podría hacerlo. No es que Cava no firma el pacto fiscal porque no quiere aumentar impuestos. Cava no firma porque tiene esta restricción. De hecho, Cava aumentó impuestos en el 2000, cuando se le quita el punto de coparticipación, aumenta impuestos. Para cubrir ese agujero. Para cubrir ese agujero. Y la tercera cláusula que tienen los pactos fiscales es que le obliga a las provincias a pagar las deudas que tienen con el Estado Nacional en forma perentoria y no las reprograma, con lo cual las provincias que tienen, o bien por el convenio de ANSES, de la devolución de ANSES, o bien por los préstamos que se le han dado a las provincias durante la pandemia en el 2020, sí, a devolverlos inmediatamente. Y ninguna de las tres provincias quería devolver inmediatamente esos recursos. Con lo cual cada uno tiene razones distintas para firmar o no firmar. Pero lo que tienen muy claro es que cumplimos el compromiso de no aumentar impuestos. Esas cuatro jurisdicciones no van a aumentar impuestos ni crean impuestos nuevos. Esto que lo tuvieron como tema de campaña, el no aumentar impuestos. ¿Todos los impuestos son malos? Porque ahora van a tener que respetar este eslogan, y le pregunto porque de acá a los próximos 2 años, ¿todos los impuestos son malos de impuestos No. Es bien puntual esa pregunta y creo que deberíamos explayarnos bastante. No, los impuestos no son malos en sí mismos. Ahora, hay impuestos que son más distorsivos que otros. El ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, es cada vez más distorsivo. El impuesto a la herencia, recién lo explicaba claramente en el programa de ustedes, Fausto Potorno, explicaba lo regresivo que es el impuesto a la herencia, hoy por hoy en la Argentina, como está diseñado. Pero en la Argentina, una de las grandes reformas que necesita es una reforma impositiva, general, integral, sistémica, armónica entre uno y otros puntos, no a tontas y a locas que me falta caja y invento un nuevo impuesto. Porque a tontas y a locas es lo que ha salido, que hay millones de impuestos, o muchísimos impuestos, y tasas, y cargas, y etcétera, que hacen que en realidad demuestren que no hay un esquema impositivo que propenda al incremento de la productividad, al crecimiento, sino cómo hago para cubrir los gastos. Ese básicamente es y eso es, es muy malo y además es muy regresivo y no cumple la función que tiene la parte impositiva, que justamente es intervenir inteligentemente en los mercados, ¿no? Senador, el compromiso de Juntos por el Cambio, puntualmente de los gobernadores del espacio, de no aumentar impuestos, ¿es por cuánto tiempo? Porque uno podría pensar que frente a alguna crisis provincial podría eventualmente crear alguno. A ver, es por todo el año, porque los consensos fiscales, en realidad, que ofrece Alberto Fernández es una cosa insólita. La verdad que está el mundo al revés en la Argentina, como
El consenso fiscal de Alberto Fernández es: yo te permito aumentar impuestos que son provinciales, o sea, te doy una mano como provincia. Resulta que se han creado 6 nuevos impuestos, y de esos 6 nuevos impuestos ninguno es coparticipable a las provincias, y los gobernadores en general, los oficialistas, no han dicho ni pío. 6 impuestos nuevos y ninguno de los 6 son coparticipables. Sin embargo, los pactos fiscales te permiten aumentar tus propios impuestos, y por un año. O sea, el año que viene, 2023, se vuelve, con lo cual el compromiso es por este año, obviamente. 2022. 2022. Claro. Le va a tocar el miércoles la sesión en la Cámara de Senadores, allí se van a tratar las modificaciones de bienes personales. ¿Cree que lo va a conseguir finalmente el oficialismo, a pesar de que Juntos por el Cambio va a rechazar? Hay algunas tendencias, hay algunos indicios de que tiene el número para el quórum y para aprobarlo. Que es, bueno, la unidad monolítica que han tenido en este tema, porque lamentablemente eso fue aprobado por unanimidad, fomentado por un senador del oficialismo que era Caserio, al cual se adhirió la oposición en su planteo de baja de impuestos, y luego fue modificado porque se frenó en diputados, ¿no? Hay indicios de que tienen el quórum, y la mayoría depende de los hisopados también, porque podría pasar, como pasó en diputados, claro. Que alguien... Es que está tan ajustado el Congreso el quórum que a lo mejor un hisopado, qué sé yo, no sé. Los indicios son, bueno, el senador Beretilné, que fue gobernador de Río Negro, en el mismo periodo que yo de Mendoza, les ha firmado el despacho, el dictamen de comisión. Si la senadora de Misiones también le da quórum y los vota, y está monolítico el bloque del Frente de Todos, tendrían el número, siempre sujeto a los hisopados. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a esperar que primero el oficialismo reúna el quórum y después van a bajar? Nosotros tenemos resuelto en la mesa de Juntos por el Cambio, que se habló hoy día justamente por lo que había pasado en diputados, y tanto quien les habla como Neidenhoff y Schiavone le plantearon a la mesa qué pensaban esto, y unánimemente allí se dijo que el quórum lo consiga el Frente de Todos y luego nosotros. Y hoy tuvimos una reunión del interbloque, la primera que he presidido yo y la primera que se ha hecho, digamos, desde que soy senador. Y también hemos quedado por unanimidad en esperar que consigan el quórum. Nosotros ya tenemos un despacho de minoría, que lo han elaborado entre Víctor Zimmerman, bueno, Juan Carlos Romero, Martín Lustó, bueno, varios senadoras y senadores de minoría, que es un poco lo que salió aprobado en senadores por unanimidad, ¿no? Eso. Uno vio en diputados mucha tirantez entre oficialismo y oposición en lo que fue principalmente con el presupuesto, pero también con bienes personales. ¿Cómo imagina la sesión de esta semana entre oficialismo y oposición en el Senado? Y no sé si tuvieron oportunidad de tener diálogos con senadores del oficialismo. ¿Qué clima hay en el Senado hoy? No, algunos de nosotros, tanto Luis Neidenhoff como Humberto Schiavone y yo, hemos hablado con Mayans. En principio, ellos tienen predisposición al tratamiento, y yo entiendo que habrá un buen clima, pero cada uno con sus ideas, ¿no? A nosotros nos parece que esto es un aumento de impuestos, es una mayor presión impositiva, y creo pero también es un alivio para 400.000 personas. Así es. El aumentar del mínimo de 2 a 6 es un alivio. Entonces es irrisorio todo el esquema impositivo, volvamos al punto. Está muy desordenado, es más, tiene que ver con ingresos brutos y demás. Yo creo que los mejores momentos de la economía argentina fueron cuando los impuestos internos los cobraba las provincias y los impuestos externos lo cobraba la nación. Y ahí no había discusión, ni siquiera había ley de coparticipación, ¿no? Es decir, generaba incentivos que eran, bueno, ha pasado mucho tiempo, casi un siglo, no menos de un siglo, pero 80 años, han cambiado muchas cosas, pero nosotros tenemos que imaginarnos reformas en las reformas impositivas que hablábamos antes, cosas que estén más
que sean más lógicas, más simples, y ahí sí los impuestos tendrán razón de ser cuando esté claro cuál es el origen de la base imponible y no que se mezcle con otros. En ese caso no se mezclaba. Los impuestos internos nos cobra la nación y las provincias, que se mezclan los dos, ¿no? Así que bueno, pero veremos el miércoles, veremos qué clima hay ahí. Alfredo, te quiero cambiar un poco de tema, porque es un tema de relevancia e impacto nacional. Hoy trascendieron imágenes, trascendió una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia por presunto espionaje. En realidad por presunto espionaje fue en el marco de una cámara que graba a parte de un sector del gobierno de María Eugenia Vidal, un ministro particularmente Marcelo Villegas, hablando de armar o presuntamente armar una causa contra el Pata Medina 3 meses antes de su detención. ¿Qué reflexión te merece? ¿Te preocupa? ¿Es algo que hablaron hoy en la reunión de Juntos por el Cambio? No se habló. La verdad, yo ni siquiera he visto el video, lo acabo de ver en el teléfono, recién empecé a verlo con poca claridad, así que no tengo una opinión formada. Sí creo que queda claro que los que grabaron son la misma gente de inteligencia, da la idea, digamos. Sí, en 2017, ¿no? Claro. La gestión de Macri. Sí. Pero digo, la misma gente que estaba en la reunión grababa tomando prueba de eso. Creo que eso es la primera interpretación que tengo de los hechos. Ahora, yo creo que en temas de inteligencia hay muchas cosas en las que el Estado argentino está en deuda y los distintos gobiernos. Porque la tarea de inteligencia es útil para la administración del Estado, es útil para la defensa nacional, la tarea de inteligencia es útil para las relaciones internacionales, es útil, o sea, la tarea de inteligencia es una de las funciones indelegables del Estado, ¿no? Ahora, tergiversada a persecución de dirigentes políticos o sindicales o lo que sea, es una deformación que la justicia tiene que sancionar de una buena vez en los casos que sean, en esto como en otros. Claro. Pero en el caso de Cristina, yo recuerdo que nunca se ha explicado las 8 carpetas que se encontraron en otro allanamiento por otra cosa de dirigentes empresarios, políticos y demás, y que provenían Ahora de, le voy a decir, AFI. pero Cristina. Por eso, pero digamos hay un funcionamiento muy concreto de reportar a temas que son políticos. Que la política, ¿no?, nunca cortó. Claro. Que es cierto, los que no hemos tenido, los que no hemos tenido funciones nacionales y no hemos tenido nada que ver con, en mi caso, he sido gobernador de Mendoza, pero que no hemos trabajado con las agencias de inteligencia, no dimensionamos el problema de no haberlo experimentado. Sí creo que no hay que caer en la tentación de eliminar toda tarea de inteligencia y creo que la profesionalización de esos organismos es una materia pendiente de la democracia. Le pregunto, en su conjunto, diría yo, ¿no? Y debería haber un compromiso de Juntos por el Cambio para, en caso de volver al gobierno, esto de alguna manera que no vuelva a suceder, porque es un verdadero escándalo. El compromiso tiene que ser poner gente profesional. Claro. Algunas cosas se empezaron a hacer positivas, las escuelas de inteligencia y demás. Yo creo que no hay tampoco profesionalismo en la tarea. Vínculos aceitados, no puede ser que, por decir, una sola persona o dos tenga vínculos con los organismos internacionales de inteligencia. De eso tiene que ser una tarea institucional, protocolizada, ¿no? De Israel, de Estados Unidos, que lo hemos visto por causas judiciales bueno, la tarea de inteligencia se han empezado a hacer cosas, la escuela de inteligencia, cosas que pueden ser útiles, pero que hay que sostenerlas, ¿no? Hay que sostenerlas en el tiempo. Pero Cristina, que es la que pontifica, ha usado los medios de la inteligencia, ¿no? Entonces me parece que acá habría que despolitizar la discusión y que la justicia tome las sanciones. En este caso no he visto el video, no sé si configura un delito o no, lo veré en su momento y tendré una opinión, pero una opinión más concreta. Pero sí debo decir que en este caso o en los anteriores, la justicia tendría que
discernir entre lo que es delito y lo que es una propia tarea de inteligencia. Más allá del delito que se va a investigar en el armado de causas si hubo o no contra el Pata Medina, una de las frases polémicas que dejó Villegas, y le pregunto si no la vio, supongo que igual si la vio, dijo, si yo pudiese, tendría una Gestapo para embestir contra el sindicalismo. Sí. Bueno, si yo pudiese es que no podía, en todo caso, pero, pero quiero decir que hay controles institucionales que todavía funcionan. Pero lo que yo digo es... Pero repudia los dichos porque incluso hay generó... que ver habló de Gestapo. No lo repudio. ¿No lo repudia? No, pero a ver, no repudio lo que no sé, le insisto que no vi el video. No, así dijo directamente. Bueno, pero puede estar descontextualizado de bueno, si quiere vemos, pero habló de Gestapo directamente, incluso Gestapo le generó el repudio de la DAIA. No es nada no es nada que nos deba orgullecer, hacer notar al Gestapo. Pero hablar de una fuerza que fue en la Alemania nazi. Pero no quiero irme del tema. El Pata Medina no está condenado no estaba condenado ni juzgado por una causa que le armó la inteligencia de la Argentina. Tenía delitos con suficientes pruebas en otras cosas y no tenía nada que ver con esto. Es decir, o no solo tenía, que en todo caso, pongamos la duda, no solo que ver con esto. Me parece que no debemos manchar. Acá hay dirigentes sindicales que lo hacen muy bien y dirigentes sindicales que cometen delitos, ¿no? Es decir, en el desarrollo de su tarea, ¿no? Pero hay muchos dirigentes sindicales que no cometen delitos. Senador, usted planteaba que la justicia tiene que resolver esto. Muchas veces... Esto como las otras tantas que hay, ¿no? Como la de Cristina, sí, ¿no? Que Cristina, por poner un ejemplo, que es la que subió un tuit ahí de este tema. El tema es que desde los 90 hasta ahora, parte de la justicia forma parte de los vínculos con esa inteligencia. Entonces, eso también es muy complicado. La última consulta sobre este tema, y agradeciéndole su presencia. ¿Alguna vez el radicalismo como partido le pidió al PRO, que fue el partido que gobernó con Mauricio Macri, explicaciones sobre estos hechos que ocurrieron en la AFI? El de hoy, pero digo, hubo otros tantos con los familiares de víctimas del Ara San Juan, el espionaje a la propia Cristina y a funcionarios. No, lo único que hubo, que recuerdo, es que se decía que estaban intervenidos los teléfonos de varios dirigentes, una causa incluso, una investigación, fiscal que creo que se murió, Dilelo, donde alguien dijo que tenía intervenido de varios gobernadores en su momento y estaba yo entre ellos. Y la verdad que yo intenté verificar si efectivamente eso, y le preguntamos al ministro de Interior y demás, y nos respondió que categóricamente no, al jefe de gabinete.